Mucho ruido es el que ha generado la reforma al Poder Judicial, pero está cantado. Mire, está aprobado. La doctora Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con los grupos empresariales. Pues caray, algunos tuvieron mucha cercanía con los expresidentes, los llegaron a mangonear muy feo. En la comisión permanente, como siempre, el debate ahí estuvo. Se aprobó sacar adelante las iniciativas, llevar a cabo lo que es los foros de análisis, de debate entre especialistas. Y ahí surgió el atorón. Decía la senadora Beatriz Paredes Rangel del PRI que si estos foros deben ser como parlamentos abiertos, sí, pero que todo lo que de ahí salga sea vinculante. Eso es como decir, pues no haga nada, se escuchen a la gente y no hagan nada, pero no a la gente, al pueblo de México. No ejerzan la mayoría que tienen, no cambien a Piña, no cambien a los ministros. Esa fue su intervención. Muy respetable, por cierto, porque es oposición. Ahí tiene usted a Piña, a Beatriz Paredes en sus buenos tiempos con el expresidente Peña Nieto. Luego se avejentó mucho, sabrá Dios qué pasaría. Pero política es política, obviamente, y ella señaló que pues ojalá que todos entiendan lo que viene, que no debe ser así, que no ejerzan su mayoría, prácticamente así lo dijo. En nuestro país es una de las vertientes de la democracia participativa en el poder legislativo, así como lo es el referéndum y otros mecanismos. Para que esta expresión tenga credibilidad y sea consistente con la evolución democrática del sistema de la democracia representativa en el ámbito parlamentario, es fundamental que el ejercicio de participación trascienda el mero alegato, la consulta, la exposición de posiciones y se enriquezcan las iniciativas con aquellas propuestas, aquellos argumentos que puedan perfeccionar las iniciativas. Por eso me parece pertinente, además de que votaremos a favor del dictamen que se nos consulta, que haya posteriormente un análisis de cómo consolidar estos mecanismos y que se revise en la legislación interna de nuestro Parlamento si se establece que sean vinculatorios los resultados de las consultas, si se establece que después de las consultas las comisiones encargadas de llevarlas a cabo presenten las conclusiones de las mismas y generen una serie de recomendaciones a las comisiones ordinarias dictaminadoras para que sean vinculatorias las recomendaciones que hayan alcanzado consensos. Pero es el caso que esta construcción de Parlamento abierto se da en una coyuntura específica. El final de una administración gubernamental, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el inicio de una nueva administración, la de la primera mujer presidenta en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces hay una connotación de carácter político. Si la continuidad, que es natural en la coexistencia de miembros de un mismo movimiento político, no afectará la necesaria autonomía de quien será quien represente una nueva administración pública. Y si el margen de maniobra y de ejercicio en el poder
de la nueva presidenta se dará con toda la independencia que requiere el Estado mexicano para su renovación. Creo que también eso está en juego en la valoración de esta importante reforma. Hay algunos elementos que es importante subrayar para que la nueva legislatura tome en cuenta. ¿Qué es indispensable garantizar ahora que estamos tocando uno de los pilares del Estado Nacional, el Poder Judicial? En primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia. Bueno, ahí tiene, ya está acelerada la senadora Beatriz Paredes Rangel. Es que no quieren que toquen a piña, es que bueno, si los van a cambiar, pero que sean de nosotros. Palabras más, palabras menos. La independencia no la conoce el Poder Judicial tal cual lo conocemos hoy. La independencia del Poder Judicial existe de hecho ya. Ellos no quieren ser independientes. El Poder Judicial está en manos del PRIAN. No hay independencia. De hecho, la mayoría de ellos son muy cercanos a Diego Fernández de Ceballos, que es al que consultan para ver si va a ser o no va a ser el próximo. Ya eso se acabó. El tema va a seguir sonando porque es el último reducto del PRIAN, reducto de poder. El tema lo abordó el diputado Noroña en la comisión permanente y señaló esto. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo, no van a tener nunca 2/3, somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy por primera vez en 200 años una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones. El que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron, 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros, casi 90% está de acuerdo en la reforma, 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy, el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa, de Guanajuato.
Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos, el control de la Corte. Pues si la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo, 16 millones o poco más votaron por la derecha y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen, es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio, que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro. Termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Bueno, ahí tiene usted el atorón que le dio, bueno, si es que quieren, no ejerzan la mayoría. Oye, el pueblo la dio para que se generen todos estos cambios de raíz, es decir, un nuevo régimen con cambios muy claros y que ya estuvo bueno de tanto saqueo, tanto robo, tanta tranza dentro del Poder Judicial. Es una exigencia del pueblo. Por eso se entregaron 2/3 partes al Senado y a la Cámara de Diputados para que no haya pretextos. Ahora, ¿cómo que el PRI quiere decir? No, que no sean vinculantes, que ya se les acabó la fiesta. Eso es lo que tienen que entender. En septiembre se da y el INE va a proceder a la elección. En el INE también hace falta una limpia. Eso también tendrá que verse en pronto y en corto. No se puede tardar tanto. Las lenchas también tienen que salir de ahí. Vamos, se tiene que hacer efectivo el juicio político a quienes así lo requieran por haber incumplido el encargo del pueblo. También está la revocación del mandato, que sería extraordinario tenerlo en los ministros, magistrados, jueces, que los vigilen, hombre, tienen las manos sueltas y son muy sueltos, muy sueltos. Entonces, su atorada, sí, esta es la realidad, sí, aunque no les guste. Se les acabó la fiesta y viene la democracia. No se trata de tener una corte al servicio del Poder Ejecutivo, como la tuvo el PRIAN. Se trata de una corte que sirva al pueblo y un programa o un área de defensores de oficio, sí, pero que defiendan al pueblo, no a los que nunca han defendido, siempre al servicio de los grandes intereses transnacionales y nacionales. Se les acabó, ¿está claro?